Este 4 de septiembre se aprobó la Ley de Identidad de Género en Chile. Esta ley fue presentada en mayo del 2013 y hasta ahora fue aprobada por el Senado chileno. Ahora bien, este miércoles se va a presentar a la Cámara de Diputados, la cual se espera que sí apruebe esta legislación. Posteriormente pasará el examen del Tribunal Constitucional y posteriormente la firma del presidente para que sea publicado. Para entender un poco más del proceso, lo que incluye o no incluye la ley y cuáles son las perspectivas del movimiento, es que hablé con una gran amiga que le tengo mucho aprecio y la verdad que admiro mucho por su lucha, que es Enid Faúndez. Esta será la primera entrevista de una serie que viene respecto a la situación de la población trans en distintos países de América Latina. Pero tal como decíamos, hoy tenemos una entrevista con Enid Faúndez. Enid Faúndez es activista trans chilena. Vamos a conversar con ella justamente para poder tener un poco el panorama respecto a la ley de identidad de género que se aprobó en el Senado el 4 de septiembre en ese país. Así que buenas tardes, Enid, ¿cómo estás? Hola, Vane, ¿cómo estás? Todo bien, muchas Saludos gracias. Como para contextualizar un poco, quizás, bueno, Enid, yo tengo ya prácticamente un año de que la conozco y yo creo que es la primera vez que compartimos dichosamente, lo cual me tiene muy contenta. Y Enid, contextualicemos, ¿quién es Enid Faúndez? Tal vez. Mira, Enid es una persona trans, ¿ya? Inicié como mujer trans y fui deconstruyéndome a ser una persona trans no binaria, ¿ya? Obviamente uno cuando entra o sea, no es que entre, sino cuando uno sale del closet a la edad que tengo yo, que tengo 40, ¿ya? Obviamente esto es un proceso de actualizarse. Si yo estoy en un proceso también de actualizar mi forma de ser, mi expresión, ¿ya? Entonces soy una persona trans no binaria, ¿ya? Activista, y también milito en un partido político de izquierda, acá en Chile, ¿ya? He desarrollado, por ejemplo, mi labor de activista al menos casi 2 años y militando políticamente al menos casi uno, últimamente. Enid, quizás ahora comentando un poco la buena noticia, la verdad, porque sí es muy buena, porque que tenemos últimamente, en relación a lo que es la ley de identidad de género, lo que yo tengo entendido, digamos, un poco es que, bueno, además de la votación del 4 de septiembre, esta ley se está tramitando desde mayo del 2013, ¿verdad? Cuando fue propuesto por 2 organizaciones. ¿Cuál es un poco, digamos, como el trajín que ha tenido esta ley? Porque han sido 5 años, ¿verdad? Sabemos que es un proceso un poco largo, en algunos países dura más, pero eso no quita que sea un camino muy largo. ¿Cuál ha sido como un poco este camino recorrido? Mira, te pongo en contexto, ¿ya? El proyecto de ley sí se presentó hace 5 años, ¿ya? Partió como una iniciativa para legislar un cambio de nombre administrativo, ¿ya? O sea, ese era el contexto del procedimiento, para agilizar el proceso de cambio de nombre registral y sexo, ¿ya? Pero con el correr del tiempo se les comenzó a dar otro aspecto que, por ejemplo, es una fundamentación en derechos humanos, en el derecho humano a la identidad, ¿ya? Y en esa rearticulación del contexto de esta norma, ¿ya? Se amplió a otros aspectos, ¿ya? Por ejemplo, derecho a la protección de la identidad, los procesos no patologizantes, ¿ya? Para adultos y para niñas trans, también temas sobre las personas trans que están casadas y otros ámbitos, por ejemplo, de protección contra la violencia LGBT. Y también un aspecto que ha ido variando en el tiempo ha sido, por ejemplo, la autonomía progresiva del niño, ya que inicialmente el proyecto, si bien está enfocado a cierta población, con el tiempo se fue ampliando. Bueno, esa fue la idea de siempre hacerlo, pero obviamente tienes que pensar que Chile es un país sumamente conservador y pensar en una ley que abarque a todos es prácticamente imposible. O sea, no habría salido nunca si hubiera sido un proyecto de ley que fuese completo, ¿ya? Y bueno, eso partió, ha ido evolucionando, se le han ido incorporando más cosas, ¿ya? Siempre desde el comienzo se pensó en incluir a la infancia, ¿ya? O también incluir un mecanismo de protección, ¿ya? Ahora, lo que se votó el 4 de septiembre acá en Chile fue el paquete legal, ¿ya? Del cual tenía, por ejemplo, 3 pilares fundamentales, que eran, por ejemplo, los menores de 14, de 14 a 18 y los adultos, ¿ya? Y en esos 3 pilares, o sea, cayó uno que fuera de los menores de 14, ¿ya? Y
proyecto que va a ser votado este próximo miércoles en la Cámara de Diputados, ¿ya? Incluye adultos y mayores de 14. Enid, quizás ahí te puedo interrumpir un poco porque tal vez eso es como importante aclarar que yo creo que no todo el mundo maneja muy bien cómo funciona el sistema jurídico de Chile, ¿verdad? En relación a esto, justamente porque es como una cosa necesaria explicar esto del se votó una parte que ahora va a otra votación el miércoles, ¿verdad? Y bueno, y otra parte no pasó por falta de quórum, pero aunque sí tenía una mayoría, ¿verdad? Entonces quizás como explicar un poco ese mecanismo de qué es lo que sucede, ¿no? Mira, o sea, muchos detalles de la cantidad de quórum que tiene que haber para, por ejemplo, hacer avanzar una parte de la ley, no manejo mucho porque no soy abogado, ¿ya? Creo que son 3/4 de los votos, ¿ya? Pero el contexto final que tiene esto, porque independientemente de la parte técnica, ¿ya? Acá en Chile hay un tema sumamente delicado con la familia y con la infancia, ¿ya? O sea, aparte del tema del quórum, ¿ya? Sí, ahí se pega siempre. ¿Por qué? Porque si tomas en cuenta, se está legislando sobre temas donde hay total resistencia. Total. O sea, por ejemplo, tú sabes cómo está acá el tema del aborto. O sea, Chile presentó un proyecto de despenalización, ¿ya?, del aborto. Ojo, no es aborto legal aún, es despenalización del aborto en las 14ª semana. Eso es lo que se presentó, ¿ya? Es un proyecto. Pero si bien estamos hablando de que ya hay un proyecto de ley sobre despenalización, lo que ya hay en Chile es el aborto en 3 causales, y eso está totalmente, o sea, está funcionando mal. Entonces, te das cuenta, o sea, damos el segundo paso, siendo que el primero está a media, o sea, no se quiere hasta en un 70% implementado. Entonces, independiente de la parte técnica de los foros, ¿ya? El freno siempre se da en la mayoría conservadora, que por ejemplo se puede dar en los actores que están dentro del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿ya? En este caso, en el Senado obviamente hay una mayoría que representa al gobierno en este momento, ¿ya? No así en la Cámara de Diputados, que ya hay una mayoría más que podría decir así de oposición. Por eso la pelea fue... Hubo una bastante diferencia, 26 contra 14 votos, ¿ya? Pero ganar esos votos, que son muchos del oficialismo, muchas de las personas que votaron son del oficialismo, y se les logró convencer, ¿ya? Pero aún así ellos votaron una parte y una parte no. Entonces, o sea, el tema que aquí separa estos avances legales es la mayoría que tienen, por ejemplo, estos grupos sociales en la política chilena, ¿ya? En general, por ejemplo, con el tema de la familia, ¿ya? Ahí tenemos, o sea, chocamos en varias partes, por ejemplo, en lo que es los padres con los hijos. Entonces, yo estuve en el Senado ese día y las personas estaban, los fanáticos, con las banderas de "con mi hijo no te metas", cosas así. Entonces, y eran muchos, y muchos de los senadores apoyan esas cosas, ¿ya? Entonces, viéndola de ese lado, siempre hay resistencia. Por algo se cayó la legislación con los menores de 14, ¿ya? No obstante, se pudo llevar a debate esa parte de la ley, ¿ya? Y es probable que el próximo año nuevamente se va a incorporar. O sea, se va a dar nuevamente la pelea legal para poder ingresar nuevamente eso, y tal vez otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, los menores de 14 y las personas casadas, ¿no? Porque actualmente, bueno, aquí hay un tema bien de fondo. O sea, en la Constitución chilena indica que el matrimonio es un contrato entre dos hombres, o sea, entre hombre y mujer, dices, un contrato entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, cualquier legislación que se haga sobre eso es inconstitucional. Entonces tendríamos que cambiar la Constitución. Y hay un movimiento acá en Chile que es la nueva Asamblea Constituyente, que está tratando de hacer cambios que fueron de la Constitución de 1980, que fue la que se instauró con la dictadura militar. Entonces, ¿entiendes? O sea, hay incluso nuestros cuerpos legales más potentes, que por la Constitución está avalada en esos conceptos. Entonces, tener un matrimonio igualitario es imposible, claro, que no tienes que cambiar la Constitución, ¿me entiendes? O sea, es eso.
Entonces, por ejemplo, eso nos pega en las personas que están trans casadas. ¿Por qué? Porque no pueden hacer cambio de nombre, ¿ya? Y si lo hacen, se disuelve el matrimonio inmediatamente, que ese fue el alcance. O sea, te resumo más o menos cómo quedó el proyecto que se va a votar. ¿Cómo quedó? El paquete quedó en mayores de 14 y menores de 18, ¿ya? Con permiso no judicial, pero sí con decisión de un tribunal de familia, ¿ya? Ese tribunal de familia necesita al menos la tutoría de al menos uno o dos de los padres o representantes legales, ¿ya? En caso de que no haya ninguno de los dos, puede presentarlo el mismo joven trans, ¿ya? Se le va a hacer, no es inmediato, se le tiene que hacer una asesoría que podría durar un año, pero no se le va a someter, por ejemplo, a un proceso hormonal o a cirugía ni nada del estilo, ¿ya? Para las personas adultas sin vínculo matrimonial es un trámite administrativo sin ningún trámite, sin ningún prerequisito. Por lo tanto, ese trámite se hace en el registro civil, tú vas y lo inscribes. En el caso de que si estuvieses casada, ya, lo haces y se disuelve el matrimonio igual como si fuese un divorcio, ¿no? Y hay protección sobre los bienes y todo eso, pero no está la figura que se mantenga una situación, por ejemplo, si tú estás casada, porque eso, el matrimonio igualitario no existe. Entonces, o sea, no podemos, o sea, la ley es un piso mínimo, pero no cumple algunos requisitos fundamentales que te comento. O sea, que las personas que están casadas van a terminar rompiendo sus matrimonios, ¿ya? Y eso implica un montón de cosas, sobre todo de cobertura legal, etcétera, etcétera. Y para los niños menores de 14 quedaron desprotegidos totalmente. O sea, hay protección de algunas organizaciones que, por ejemplo, lo apoyan, y también hay programas de hospitales públicos de acá de Chile que tienen unidades para orientar. Pero ya en el ejercicio del derecho de tener una cédula que diga tu nombre, eso no va a poder ser hasta que cumpla los 14. Claro. Eso es como que se esperaría que se votasen, que lo que más creemos que sí se va a votar, sí va a ser ley, pero o sea, los quórums está todo, pero se votó ya así cortada la ley, no es completa. No, eso es importante porque acabas de mencionar dos cosas que yo tenía justamente la duda. La primera es esto de que sí, lo que había leído era que, bueno, el próximo miércoles que se vuelve a discutir ahora en la Cámara de Diputados es más probable que se apruebe, pero entonces la pregunta era que ya lo respondiste, ¿verdad? Es bueno, porque si hay como mayor ambiente de oposición y demás, entonces como que hay más apertura, que la lucha más dura fuera del Senado. Y la segunda pregunta que tenía era justamente eso, el alcance, digamos, que tiene en relación a las personas casadas, porque también lo que estaba leyendo era que efectivamente se realiza, creo que en un tribunal, la solicitud, y si el juez falla, pues entonces quita o sea, anula el matrimonio, ¿verdad? Lo cual, entonces era justamente eso, la situación en relación al matrimonio igualitario. No sabía que era por constitución, lo cual lo hace, yo creo, un poco más difícil, ¿no? El tema del cambio, porque no es como una ley, no es como en, qué sé yo, en Costa Rica el código se modifica, ¿no? Lo puede modificar la sala constitucional, lo puede modificar la asamblea legislativa, pero ya una constitución es mucho más complicada de realizar. Y también, digamos, una pregunta es esto que decías de que, bueno, siempre queda abierta la posibilidad de que para el próximo año se pueda seguir peleando en un tema tanto de matrimonio para las personas trans, como, digamos, en el asunto de los menores de edad. Esto, digamos, ¿por qué el otro año se puede o no? Digamos, ¿qué es el mecanismo ahí? Bueno, porque, por ejemplo, ya en el plazo como para poder ingresar a otro proyecto ya no se alcanzaría. Por tema legislativo, ya estamos como a mediados del año y aquí el año pasa volando. O sea, tiene que ser en un plazo legislativo ad hoc. Lo otro es que la estrategia que se espera en estos cambios, que no son solamente cambios legales, nota el trasfondo que hay de esto. ¿Por qué? Porque el gobierno trató de darle un enfoque que sea algo como un mecanismo, ¿ya? Es un mecanismo para que cierta situación se solucione, ¿ya? Pero no es así. Esto es una demanda basada en derecho humano. Uh-huh. Entonces,
es más allá que facilitar un procedimiento para hacer un cambio de nombre expedito en un organismo del Estado, ya que es el registro civil. Más profundo, por lo tanto. El gobierno trata de evitar esa discusión de derechos humanos, porque si es derecho humano, tiene que abrir todo. Claro. ¿Sí? Tiene que abrirse todo. Porque, reconocer un derecho humano es reconocer todos los otros derechos, entonces. Exacto, entonces el matrimonio es un derecho, no se podría no ser un, pero por lo mismo, o sea, si se vuelve a pelear eso, la ley saldría en 6 años más. Entonces, es el piso mínimo uno para destrabar la presión social que ya hay de las personas que están hace años esperando, ¿ya? No obstante, nuevamente se va a volver a pelear esto, ¿ya? Y dando el tiempo para primero hacer un cambio de concepto social más que ir a pelear cosas. Por ejemplo, como lo que se hizo en Argentina. O sea, si tú quieres pelear con, o sea, si tú quieres lograr un cambio social tan grande como un concepto aborto libre, primero tienes que hacer la despenalización social. Tienes que la sociedad para que lo entienda y que la misma gente lo pida como una necesidad, no diferenciando que son de personas trans, sino una necesidad de las personas, ¿ya? Hoy en día acá se entiende que, por ejemplo, las personas trans son una minoría dentro de la sociedad, ¿no? O sea, siempre se dice, no, que hay cosas más importantes que esto. Pero no podría ser que ciertos grupos que se les dicen minorías, que no me gusta el término minoría, ¿no? Que hacemos sin fuera de o sea, si pensamos siempre en atacar cosas importantes, siempre las minorías van a quedar atrás, siempre. Entonces no se puede tener una visión de ese estilo en un país que se dice democrático. La democracia es plural y, o sea, si hablamos también de democracia radical, tiene que ser todos los sujetos políticos satisfaciendo sus necesidades vitales. Entonces no podría ser. En ese ámbito lo que se necesita es un trabajo con organizaciones sociales, con movimientos políticos, con transversal, lo más transversal posible, que no sea esto un discurso solamente de oposición, que también se instrumentalizan estas cosas cuando hay oposiciones, sino que sea algo que sea un acuerdo total. Incluso acá nosotros tenemos, por ejemplo, hay creo que un padre, ¿ya? Que apoya también esto, ¿no? O sea, apoya a las personas trans. Entonces la idea también es llegar a ese espacio que, por ejemplo, sea algo reconocido quizás por la iglesia como una necesidad humana, ¿me entiendes? O sea, comenzar a trabajar lo social, después tirarse en la parte legislativa, ¿no? Ahora, en la parte legislativa igual, hasta que no se cambien estos quórum, no va a pasar nada, ¿eh? Si también es un tema de cómo están constituidos estos poderes en el Estado, ¿sí? Pero nosotros creemos que generando la presión social, igual las personas cambian. Entonces, independiente de que haya mayoría de una tendencia en el Senado, generando un movimiento social que impacte importantemente, se pueden lograr estas cosas. Entonces, yo diría, es el tiempo para darse el tiempo de nuevamente el cambio social, darse el tiempo de articular un trabajo con las organizaciones y no hacerlo tan directo. Entonces, es bueno el tiempo que se da, podemos esperar, no, nadie se muere. Nadie se muere, hemos esperado 5 años, o sea, un año más. Pero el tiempo como para también pensar en otras cosas más, que por ejemplo nosotros yo he estado conversando con algunas personas trans que ya trabajan en esto, que son abogadas, que por ejemplo ya el próximo año quizás incorporar los menores de 14, ya sin tope de edad, también las personas casadas y las personas no binarias, que sería género neutro en la cédula, porque el cambio de registrar acá en Chile sería de masculino a femenino. Ese sería más o menos el panorama, compañero. Tengo de acuerdo. Yo creo que lo más importante ha sido como el ejemplo, ¿no? de la despenalización del aborto en Argentina, que justamente el trabajo de años, digamos, con esta consigna genera un movimiento increíblemente grande que repercute a nivel mundial y que moviliza incluso a muchas otras mujeres en otros países, ¿verdad? Y alrededor de una consigna tan importante, y que ha sido eso, lo que permitió esto fue el cambio justamente hecho desde la base del trabajo de la sociedad. Y sobre todo me parece eso que decías en relación al trabajo, un poco de concientización de las infancias trans, que es como de las cosas que más me
no sé, como que me viene doliendo desde hace rato por la situación de Costa Rica, ¿verdad? Que inclusive se les niega el cambio de nombre, principalmente ahí es donde a mí me hace clic la cosa y digo, pero ¿qué es esta cosa? Y claro, ahora en Chile me queda mucho más claro que es que sí existe todo un discurso, ¿verdad? Que es el famoso discurso este que nos dicen de ideología de género, la cosa, no sé qué, con mis hijos no te metas, que al final de cuentas lo que hace no es proteger niños, porque no tienen nada de que protegerlo, lo que hacen es torturar menores trans que tienen una vida de negación de sus derechos. Entonces, digamos, me parece una cosa terrible y yo creo que sí, hay mucho que trabajar en ese sentido, en el tema de concientización de la sociedad como tal, es decir, hay gente, existen las personas trans, existen las personas trans menores de edad, ¿verdad? Y no se está imponiendo ningún tipo de decisión, sino que más bien se les está dando la oportunidad de que tengan una infancia feliz y plena. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hace falta mucho trabajo. Enid, ok, me decías entonces que el miércoles ya se retoma, ¿verdad? La discusión ahora en la Cámara de Diputados, que es más sencillo la aprobación ahí, ¿verdad? Según lo que parece. Son la previsión que tiene la mayoría de gente que he leído. Y la pregunta es, bueno, ¿se aprueba en la Cámara de Diputados? ¿Y qué? Si ya es ley, no es ley, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo va a ser el proceso? Uy, el proceso para que se emitan los reglamentos y los cambios necesarios para que esto pueda ejercerse realmente va a durar mínimo un año y medio. ¿Ya? Entonces, no va a haber procedimiento de cambio de nombre hasta en un año y medio más. Ahora, sí, y eso, y también que independiente de esto, o sea, las campañas siguen igual, ¿me entiendes? O sea, a lo que veis que si bien va a durar un año y medio más, ¿ya? Entonces vamos a seguir peleando como si esto no se hubiera logrado igual. O sea, sigue la incidencia, sigue el activismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá nosotros no estamos, o sea, yo no lo veo tanto, o sea, sí, yo pertenezco a un mundo LGBT, ¿ya? También soy feminista, pero esta es una lucha cultural. O sea, más allá que solamente el derecho a la identidad, es luchar contra un sistema patriarcal que tiene controlado toda la sociedad chilena. ¿Sí? Es un sistema patriarcal que reordena la sociedad chilena, que la mantiene en un status quo donde, por ejemplo, el núcleo social es la familia, y la familia heteronormada, o sea, hombre-mujer. Entonces, por eso es el freno realmente que hay acá. O sea, es esta cultura que es obviamente muy conservadora, basada en conceptos que son basados en la iglesia, con un gobierno de derecha que la mayoría son personas que algunos son de Opus Dei o tienen fuerte tendencia católica, ¿ya? Conservadora. Entonces, sienten estos cambios más que una resistencia a que se pierda esa hegemonía que ellos tienen de la sociedad, más que sea un tema LGBT. O sea, es el tema a la resistencia a estos cambios, ya sea del aborto, ya sea del matrimonio igualitario, ya sea de la infancia trans, y otra serie de cosas más, que es una batalla social, o sea, es una batalla cultural compleja, ¿no? Y bueno, no sabemos cuánto va a durar. Creo que esta lucha ya viene de años. O sea, se presentó un proyecto, pero creo que ya tenía un par de años más. Creo que por aborto en 3 causales que hay acá en Chile, que es lo que se logró, se llevaban también otros cuantos años más de tramitación. Y aún así, que después que se haya logrado, ¿no? El gobierno encontró la manera, por ejemplo, de evitar la ejecución de eso en la práctica. Por ejemplo, a principios de año se emitió un reglamento donde, por ejemplo, se permitía la objeción de conciencia institucional. Eso significa que, por ejemplo, se le permite a los hospitales públicos que los doctores sean objetores. Entonces, por lo tanto, en muchos hospitales no habían médicos disponibles para realizar abortos. O sea, aún así, estando los temas legales implementados en la ejecución, o sea, cuando se crean estos reglamentos, pueden haber situaciones complicadas. Entonces, ahí también se logró algo, pero igual en que esto se materialice, va a tocar luchar igual, va a estar atentos. Es probable que en algunas cosas no logremos lo que se esperaba. Bueno, lo que
una reflexión importante. O sea, estos cambios son cambios culturales y sociales, no son solamente de nuestro país, son de todos. Entonces, en estas luchas, por ejemplo, cuando se votó en Argentina en la despenalización del aborto, ¿ya? Fueron compañeras chilenas para allá y acá la apoyamos y nosotros acá también estamos, cuando sea acá también van a apoyar. La idea también es que, por ejemplo, sean movimientos coordinados latinoamericanamente. Entonces, en cualquier cosa que necesiten, nos pueden contactar. Acá en Chile habemos hartas activistas expertas. Yo no soy experta, yo soy activista, yo no me dedico a esto, yo soy ingeniera de sistemas. Soy activista, no manejo específicamente los detalles de la administración de la ley, pero tenemos, por ejemplo, en el partido hay una que trabaja como asesora legislativa en el Congreso y es la que nos explica a nosotros y nos hace entender las cosas, ¿no? Entonces, la ayuda está, podemos hacer incidencia internacional y también una invitación a trabajar juntas, o sea, eso es más que nada. Y fuerza, compañera, y no me caigan en la lucha es cultural, no solamente de LGBT, es cultural, o sea, es completa. Perfecto, me ha encantado compartir con vos esta entrevista, la verdad que tenía muchas ganas de hacerla y además tenía muchas ganas de que habláramos un rato. Así que bueno, hasta acá queda la entrevista. Muchas gracias, chao. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta entrevista con Enid Faúndez, una activista trans chilena que nos explicó bastante a detalle cuál es la situación del movimiento y cuál es la situación con la ley de identidad de género. Nos veremos con ella después del miércoles cuando se realice la votación en la Cámara de Diputados.